No. Bueno, ahora sí. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, aunque algunos ya los he conocido y ahorita no los puedo ver muy bien. Y quisiera comentarles primeramente que además de que es un placer, también es un desafío, puesto que el trabajo que he estado elaborando con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas no necesariamente tiene que ver con el trabajo que ustedes están haciendo específico en plagas. Sin embargo, lo interesante para mí, y ojalá que ustedes compartan esto también conmigo, es el ver el enlace del trabajo tan importante que ustedes hacen sobre el impacto en la seguridad alimentaria a nivel mundial. Tal vez para no crear confusiones más de lo que ya he comentado como introducción, quisiera comentarles un poco sobre cómo va a ser esta presentación en los próximos 30 minutos. Primeramente, quisiera enfocarme en aclarar qué significa pérdida de alimentos para nosotros en la FAO. También comentarles brevemente sobre la iniciativa global sobre la reducción y pérdidas de alimentos y desperdicios. También el punto tal vez principal por el que fui solicitado venir acá con esa ponencia es tratar de abordar un poco la complejidad de por qué es tan difícil para los tomadores de decisiones crear soluciones de un nivel más macro. Estoy hablando sobre todo a nivel público. También un poco, ya esto lo he traído más que todo porque sé el trabajo que ustedes realizan y también porque conozco qué es lo que está sucediendo en mercados locales a nivel mundial. Entonces quería abordar este tema del manejo integrado de plagas y cómo interactúa con la construcción de la calidad de los alimentos. Ya veremos un poco de diferentes cosas alrededor de eso. Además, quisiera terminar la charla tratando de analizar un poco sobre lo que nosotros creemos, por lo menos a nivel de FAO, a nivel de agroindustrias, que se necesita aún más en cuanto a investigación y en cuanto a la parte de extensión. Obviamente que en media hora voy a estar fallando en muchas cosas, dejando de lado una serie de temas. Entonces, lo que quería comentarles con esta diapositiva es que básicamente no vengo a sugerir nada en específico. A lo mejor es todo lo que estoy diciendo acá, ustedes ya lo conocen, es un recordatorio, pero tal vez lo interesante, como les he dicho anteriormente, es ligar lo que ustedes están haciendo con un contexto más global, mundial, sobre todo viendo que los productos hortofrutícolas no solo se venden para la exportación o para mercados de calidad muy altos, sino también en muchos países todavía estamos alimentando las poblaciones con niveles que nosotros consideraríamos de calidad bajos. Primero que todo, la aclaración número uno, porque incluso yo era uno de los que estaba confundidos al inicio cuando me fui invitado a esta presentación, porque sé que, por lo menos a nivel entomológico, la mayoría de las pérdidas que nosotros vemos en producción son casualmente eso. Nosotros lo consideramos pérdidas de producción o reducción en los volúmenes de lo que eventualmente podía haber sido alimentación. Para nosotros, pérdida de alimento es la disminución en cantidad y calidad del alimento. Alimento lo vemos en términos como lo ve Codex Alimentarius, que es básicamente una sustancia que cuando fue pensada para ser producida tenía la intención de ser consumida por los humanos, no por animales o similar. Ahora, para nosotros, la pérdida de alimento inicia cuando el alimento ya está maduro para ser consumido, para lo que fue producido. Entonces,
Por esto es que les recalcaba de que mucho de lo que, sobre todo lo que son plagas, son considerados de otra forma, por lo menos a nivel de la organización, son considerados como pérdidas pre cosecha. Ahora, casos como este de la foto acá de la lechuga, es obvio que esta lechuga ya llegó a su etapa madura y no fue cosechada en ese momento porque se dejó por mucho tiempo, estuvo ya en una etapa donde el clima no era lo más apropiado para estarlo produciendo. Esto es casualmente un ejemplo del norte de México en la época de mediados de abril, cuando ya se ha venido el calor en esa época y ya hay muchos problemas con diferentes enfermedades. Ahora, cuando hablamos de reducir las pérdidas post cosecha, nosotros lo estamos viendo de una forma un poco más holística. Hablamos de sistemas eficientes, obviamente, porque necesitamos que todos tengan ese valor económico detrás. También estamos hablando de sistemas inclusivos. En particular, nos enfocamos cuando tratamos de formular una solución en que esto vaya dirigido a los productores pequeños también, o a cualquier actor dentro de la cadena de suministros que sea pequeño. Sistemas sostenibles, ahora lo sabemos muy bien, no tiene ningún sentido continuar con salvaguardar muchos sistemas tradicionales alimenticios que hemos utilizado por mucho tiempo si no vamos dirigiendo esto a las generaciones futuras, sobre todo a nivel ambiental. Un aspecto muy importante que también a nivel de la organización nos está tomando mucha atención es a este movimiento que existe actualmente, que ya inició desde hace 20, 30 años, de la aglomeración en las zonas urbanas. En el año 2030 se dice que vamos a tener alrededor de 2/3 de la población mundial en centros urbanos. Mucho va a ser, el 90% del crecimiento va a ser en la África subsahariana. Entonces, ¿cómo puede estar afectando esto para lo que ustedes hacen? El movimiento migratorio de las zonas rurales a las zonas urbanas, el movimiento migratorio de países en desventaja económica, países con mayor ventaja económica, aunque sea de seres humanos, estamos hablando también de movimientos que van a estar incidiendo sobre lo que ustedes trabajan, plagas y demás relacionado. Entonces, las soluciones en conclusión, tienen que ser aceptadas en términos económicos, ser factibles económicamente, sociales y ambientales. Los datos son claros en cuanto a la preocupación de poder alimentar el mundo de una forma equitativa, al punto de que las Naciones Unidas desde el 2012, el secretario general de las Naciones Unidas determinó que como parte del desafío hambre cero, el reducir las pérdidas de alimentos a cero, por lo menos ese es el desafío, será uno de los bastiones en los próximos, o uno de los componentes principales o metas de nuestras organizaciones. Y hacia eso estamos dirigiendo muchos de los esfuerzos con la clientela nuestra, que serían los gobiernos de los países miembros. Veamos algunos estimados de las pérdidas de alimentos. Por ejemplo, acá en este gráfico podemos observar que las pérdidas más grandes están en el subproducto alimenticio, en el grupo de alimentos en el cual ustedes trabajan, frutas y hortalizas y las raíces y tubérculos. Es variado, mucho se está perdiendo en el campo. Aquí en este caso se le llama agricultura, la
porción azul, se le llama agricultura a la pérdida a la cosecha, no necesariamente la pérdida a la precosecha, por lo menos así es como lo determinaron los consultores de FAO para esta publicación. Pero veamos que estamos hablando de casi la mitad de las pérdidas, casi la mitad de lo que se produce en frutas, hortalizas y raíces de tubérculos se está perdiendo o desperdiciando. Cuando buscamos ser un poco más específicos, vemos que hay algunos cambios en cuanto a los países en desarrollo, países en transición y los países desarrollados o industrializados. Vemos que los países industrializados tienden a perder las frutas y hortalizas o productos hortofrutícolas más en los extremos de las cadenas de suministros, tanto a la cosecha como a nivel de consumidor y de mercado minorista, por diferentes motivos que tienen mucho que ver, por ejemplo, a nivel de cosecha con la variabilidad de precios, que lo vamos a ver, y a nivel de consumidor, porque es una tendencia generalizada que entre más ingresos económicos hay a nivel de familias, a nivel de hogares, mayor va a ser las pérdidas de alimentos o desperdicios en este caso. A nivel de los países en desarrollo, el gran problema tiene que ver con la infraestructura y el conocimiento para manejar esos alimentos. Una situación muy similar se da con las raíces y tubérculos. Tal vez le agradecería a alguien de los asistentes acá para que me ayuden a ver acá la pantalla del frente que se me apagó. Seguiré entonces. Luego, en este caso, la diferencia quizás es porque a nivel de países industrializados se está perdiendo mucho, por ejemplo, a nivel de papa o patata, mientras que por otros lados, a nivel de países en desarrollo tenemos más problemas con lo que es raíces y tubérculos tropicales. Me disculpan, es que necesito estar viendo aquí Gracias. Entonces, en términos generales, vemos que hay a nivel regional, por ejemplo, hay dos regiones en las que es bastante preocupante el asunto. Por ejemplo, Latinoamérica y el Medio Oriente. Hay países en estas dos regiones donde el crecimiento económico es tal que los consumidores están tendiendo a desperdiciar más, pero al mismo tiempo la tecnología, la infraestructura no va al mismo paso. Entonces se está observando, por ejemplo, en casos como Brasil, se da mucho de las pérdidas antes del consumidor y también a nivel de consumidor. Una de las cosas importantes que tendría que decir en este caso de las estimaciones de la FAO es que es realmente eso, una estimación. Esta publicación, que fue en menos de 3 meses la publicación de FAO más referenciada, y ahora es la segunda más referenciada a nivel de la FAO, pero por 2 años se convirtió en una forma abrupta en la más referenciada en la historia. Es basada básicamente en datos de investigadores de los últimos 20, 25 años, pero no existe una metodología estándar a través de todas las regiones. Entonces, en eso se está trabajando actualmente, para tratar de buscar datos que den mayor confiabilidad. Obviamente que si no tenemos datos tan claros a nivel macro, la gran pregunta es cuánto de esas pérdidas son debido a plagas, ¿no? Ya esto es bastante difícil. Creo que podemos hacer una estimación más clara a nivel de granos,
de granos y cereales, pero a nivel de frutas y hortalizas es más complicado, es más complejo. Estamos hablando de diferentes tipos de frutas, diferentes variedades. Y bueno, son muchos los factores que son algunos de los aspectos que estaré revisando a continuación. Uno de los puntos que nos llama muchísimo la atención a aquellos que trabajamos con frutas y hortalizas es que a nivel de seguridad alimentaria, incluso a nivel de nuestra organización, se le ha dado la prioridad a la composición calórica de los alimentos. Entonces, para nosotros, el tratar de asegurar seguridad alimentaria en un país es primero que todo que haya la disponibilidad suficiente de calorías. Pero entonces, ¿qué sucede? Que se encuentran países, por ejemplo en Latinoamérica, que aparentemente toda la región está casi pronta a considerarse segura alimentariamente, con excepción de 4 o 5 países. Pero existen países que, dentro de esos, que aparentemente están cerca de la seguridad alimentaria, donde existe el nivel, la cantidad de calorías suficiente en el mercado, pero no existe la cantidad de nutrientes necesarios. Entonces ahí es donde se ve problemas en las mismas zonas, con los mismos sectores de la población, donde existe obesidad y al mismo tiempo malnutrición. Lo importante, y por lo que quería comentarles estos son los 4 componentes principales de lo que nosotros consideramos seguridad alimentaria. Lo importante de todo esto es que a nivel de lo que llamamos utilización de los alimentos, que sería el punto de arriba, el punto azul, estamos hablando de las dietas, y ahí es donde entra las frutas y hortalizas como un caso muy importante, porque las frutas y hortalizas, como vimos, son los productos alimenticios que más se pierden. Entonces estamos perdiendo al mismo tiempo los alimentos que contribuyen más a los nutrientes que evitan la malnutrición, aparte de, obviamente, de casos como las proteínas, por ejemplo. Un poco más sobre lo que es las pérdidas. A pesar de que la FAO, en su publicación del 2011, toma esto con un poco de cautela, puesto que son estimaciones, se han venido una serie de estudios ya un poco más específicos a nivel regional, a nivel de país, y bueno, la FAO en algunos casos se ha quedado corto, ¿no? Las pérdidas las que se han reportado no son muy diferentes a las que se estimaron a nivel global. Hay casos como este es del 2007, cuando revisaba un poco las pérdidas en Estados Unidos a nivel solo de supermercados, y casos como la papaya, por ejemplo, que es una fruta que realmente se pierde en la mayoría de los casos por problemas de enfermedades post cosecha, ¿no? Anthragnosis es uno de los casos más notorios. Y bueno, entonces cuando pensamos en una fruta como esta y vemos que casi toda la fruta que llegaba a los Estados Unidos es de una zona en particular de México, aparte de la isla de Hawái, vemos que por lo menos del caso de México, toda la producción que se está sacando de papaya de esta zona de México, solo el 25% se está comiendo a nivel local o a nivel del mercado internacional. Entonces sí hay mucho que hacer. En parte es porque hay algunos productos en los que todavía no existe ese conocimiento. Existe el requerimiento a nivel de los consumidores, pero no existe el conocimiento a nivel de los actores en el mercado. Incluso muchos de los que están adoptando nuevos hábitos de alimento piensan que, por ejemplo, un caso como la papaya solo se puede comer, y esto salió incluso en un sondeo, cuando la papaya ya tiene un tipo de podredumbre en la parte externa, porque prácticamente toda la papaya que está en el mercado internacional tiende a tener problemas de patógenos, ¿no? de hongos.
Caso también que es bastante ilustrativo de lo importante de las pérdidas de alimentos y no necesariamente que interactúa tantísimo con lo que ustedes trabajan, pero creo que de alguna forma ustedes lo pueden asociar. Después de contabilizar lo que se pierde a nivel de poscosecha y a nivel de poscosecha, a nivel de fincas y a nivel de distribución y en los hogares, si se toman en cuenta las calorías asociadas con esos alimentos, se puede decir que equivalen al 70% de las calorías de los alimentos que al final sí se consumen. Entonces pueden entender la cantidad de consumo de agua asociada a estos alimentos que se están desperdiciando. En el caso de frutas es incluso más, porque muchos de esos alimentos no están siendo ni siquiera utilizados a nivel de alimentación animal. Claro, la alimentación animal también tiene otros componentes que lo hacen ser un alimento que utiliza mucho los recursos naturales, como ustedes saben. Otro aspecto que obviamente muchos de ustedes conocen es la globalización de los mercados y la estandarización de calidad hace que muchas cosas como este ejemplo que traigo acá. En el pasado hice un análisis, me puse la tarea de analizar cuáles eran las pérdidas a nivel que reportaba la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Y noté que, por ejemplo, que antes yo trabajaba más que todo con hortalizas, y noté que en el caso de las hortalizas, la mayoría, el 30%, o el 26.6% de los rechazos a nivel de fronteras de hortalizas por el FDA eran debido a trazas de plaguicidas desconocidos. No necesariamente, bueno, aquí se dice unsafe o no plaguicidas no seguros, pero no necesariamente es que no son no seguros, sino que no son registrados ante la agencia, ¿no? Ante los Estados Unidos. Entonces, este es otro aspecto por el que obviamente se están perdiendo mucho, lo que es el no cumplimiento con las regulaciones y los estándares. Nosotros a nivel de FAO hemos iniciado con la iniciativa global de pérdidas y de reducción de pérdidas de alimentos y desperdicios. Ha tenido bastante éxito hasta el momento, con una serie de aspectos que no voy a entrar en detalle, dentro de las cuales está fomentar la investigación, fomentar la colaboración con las diferentes instituciones públicas, también el apoyo del sector privado. Aquí están algunas de las empresas que han mostrado un apoyo activo con la iniciativa de la FAO. Ya al momento tenemos casi 300 miembros registrados, algunos de ellos están casualmente participando en esta reunión. También la FAO está siendo parte de una serie de campañas a nivel de país y a nivel regional. También esta iniciativa ha tomado su cuerpo también como iniciativas regionales en las diferentes oficinas de la FAO. Ahora, ¿por qué es tan difícil o qué es lo que se necesita para invertir en aspectos que vayan a reducir las pérdidas post cosecha o las pérdidas de alimentos, perdón, a nivel mundial, y cómo eso puede influir en lo que ustedes están trabajando? Como ustedes pueden ver, este es un cálculo, este es un documento que acaba de salir de IFPRI el mes pasado, acaba de salir, está incluso, todavía no es oficial la publicación, y ustedes pueden ver que ellos calculan acá que para reducir las pérdidas de alimentos por un 5%, estamos hablando de cantidades grandísimas de inversión. Por ejemplo, a nivel de África estamos hablando de 6 billones, que es lo más barato, en términos, por decirlo así, de capacidad de red vial, de carreteras.
También se ha hablado de lo que es el pavimento de las carreteras, la electricidad. Son de los aspectos más importantes en los que puede contribuir los tomadores de decisiones. Pero como vemos, es bastante caro y a nivel de países en desarrollo esto incluso se torna mucho más difícil. A mí me llama la atención cómo es que este tipo de tecnologías, o por lo menos me llamaba la atención hace unos años cuando trabajaba con la academia y trabajaba en investigación con colegas de ustedes, fitopatólogos y entomólogos. ¿Cómo es que una tecnología como esta de termoterapia no ha llegado a calar tantísimo? Cuando es una tecnología que es bastante amigable con el ambiente y puede dar efectos bastante buenos, sobre todo si se combina con algunos de los productos con los que ustedes trabajan, con algunas de las prácticas con las que ustedes trabajan. Ahora, el problema principal, ustedes probablemente ya apenas vieron la foto, lo concluyeron, es que tenemos que ver el aspecto de electricidad en los países pobres. Es muy difícil tener esta opción en algunos países de África, del sur de Asia y de Latinoamérica. A nivel de capacidad de frío, como les comentaba anteriormente, algunos países tienden a estar mejor económicamente, y entonces la población está consumiendo más alimentos. Sin embargo, la infraestructura no está aumentando al mismo nivel, y vemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que está bastante bajo en lo que es capacidad de frío. Lo tomo como un ejemplo porque es uno de los países que más conozco y también de los países que ha crecido más a nivel económico. Y como sabemos, la capacidad de frío en un país es muy importante, y tanto como el conocimiento a nivel de los técnicos y tanto como las prácticas y tecnologías, ¿no? Que se utilicen desde precosecha. Cuando hablamos de infraestructura, vemos que esto es muy sencillo. Para muchos países en desarrollo es más barato estar importando productos de afuera que introducir el mismo producto dentro del país, debido a las condiciones paupérrimas que existen a nivel local. Han existido casos como estos, después del 2011, cuando hubo este ataque terrorista en los Estados Unidos, por ejemplo, entraron con este tipo de programas, que luego se han ido modificando un poco, CITIPAT, se han ido modificando un poco para tratar de ser más compatibles o para poder cumplir mejor con los requerimientos de un mercado como el de los Estados Unidos. Sin embargo, uno se pregunta cuántos de los productores pequeños pueden entrar en este tipo de cumplimientos. Esto es en Honduras, por ejemplo, donde son muy pocos los productores que pueden realmente asumir este tipo o adoptar este tipo de tecnologías, donde pueden ver que ni siquiera se puede portar joyas al campo. Ahí lo pueden ver en la foto. Ya voy terminando con mis últimas 4 diapositivas, tratando de remarcar los desafíos que tiene el sector público para ayudar a que se eviten estas pérdidas de alimentos y asociados a esto, pérdida de alimentos con plagas. Lo primero de todo, que ya lo he comentado, es la falta de datos en cuanto a en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. También para un gobierno es difícil poder llegar y ayudar de una forma si no se sabe bien quiénes son los que están siendo beneficiados de una mayor forma a través de la cadena de suministros, que muy pocas veces se conoce cómo es la estructura de costos, de precios en los diferentes puntos. ¿Quién es el que está ganando más? ¿Quién es el que está ganando menos? No siempre el que está, porque es una generalización, no siempre el que pierde más o el que gana menos
menos es el productor y los intermediarios son los que ganan más. No siempre es el caso, tal vez hay otras generalidades por ahí que son importantes para el sector público saber. La capacidad tecnológica a través de los diferentes países, el conocimiento que ustedes tienen, el que van a estar discutiendo acá, no necesariamente se tiene en 2/3 de la población mundial científica. Entonces esto es algo importante y esto no llega muchas veces a calar a nivel de gobiernos. ¿Cómo se debe tomar esas intervenciones? A nivel se debe fomentar a que las empresas, los productores, tomen sus acciones, o se tiene a nivel, otra forma de decirlo, a nivel micro, o se debe pensar más a nivel macro, se tienen las condiciones económicas para eso. Y ahora voy a comentar un poco sobre eso más en mi otra diapositiva. También ahora los países están más y más preocupados por la parte de sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿cómo fomentar algunas prácticas que contribuyan a eso? Pero ¿de qué forma existe el conocimiento total de que algunas prácticas u otras son mejores para contribuir a este aspecto? Algo muy importante es, ya sabemos que existen estándares y regulaciones a nivel internacionales, y es muchos para proteger la producción local, pero ¿cómo debemos de tomar los estándares a nivel de países? Por ejemplo, a nivel de países en desarrollo, entre más se introducen las cadenas de supermercados, por ejemplo, traen algunos beneficios muy importantes para los consumidores, pero también se cuestiona uno si las cadenas de mercados que exigen alta calidad están también dirigiendo a que el consumidor solo acepte cierto tipo de alimentos. Entonces estamos dejando prácticamente de lado muchos alimentos que igual se podrían estar consumiendo. Entonces, ¿cómo es un dilema también para el gobierno saber cómo poder manejar este aspecto, ¿no? También cómo motivar a los movimientos sociales, cómo escuchar a los consumidores, a qué es lo que ellos quieren, porque aquí hay una situación de seguridad alimentaria, de inocuidad alimentaria más bien dicho, y de lo que quiere también el consumidor. Creo que voy a pasar rápidamente estas dos diapositivas, puesto que estoy cerca al final. Nada más decirles, tal vez enfocarme en el cuadro azul, que a nivel de economistas, las pérdidas de alimentos se ven mucho a nivel de microeconómico, macroeconómico, pero y dentro de las no económicas están los aspectos en los que ustedes trabajan como entomólogos, como patología, fitopatología. Sin embargo, esto no es muy bien entendido por los tomadores de decisiones. Esto es algo del cual se requiere una mejor comunicación, ¿no? El año pasado la FAO publicó una publicación de un panel de expertos de seguridad alimentaria y nutrición sobre cómo afectan las pérdidas de alimentos y desperdicios. Y ellos de alguna forma empezaron ya a decir, vean, estamos perdiendo los alimentos, pero muchos de los alimentos que vemos en determinado punto de la cadena de suministros se están desperdiciando, no porque por un problema en ese punto en particular, sino que muchos de esos alimentos que se están perdiendo, el problema realmente viene desde la precosecha. Bueno, para muchos eso era trivial, ¿no? Pero para otros yo les cuento que fue como un balde de agua fría de alguna manera, ¿no? Sobre todo para personas no muy involucradas con los aspectos técnicos. Entonces, creo que ya se está llegando a hablar también de esa conexión, de poder vincular el aspecto de campo, como en este caso, donde no se tienen buenas prácticas a nivel de
de campo y cómo esto va a incidir en el mercado, en la alimenticio, por este caso de Moldavia, y también en las cosechas futuras. Tenemos también que tomar en cuenta que en muchos países se seguirán consumiendo de alguna manera los productos que aún arrastran este factor que nosotros creeríamos que es bajo, que lo consideraríamos como baja calidad. Por ejemplo, esto es un estudio de caso que realizamos el año pasado de banano en Kenia, donde si hubiéramos considerado lo que muchos científicos dicen, ok, esto es baja calidad, de acuerdo a eso, y por lo menos de acuerdo a lo que yo hubiera pensado, hasta el 95% de los bananos que se manejaron a través de la cadena alimenticia en este estudio de caso de Kenia se hubieran desperdiciado, no hubieran, por ejemplo, necesariamente sido consumidos aquí en España. Pero en Kenia sí se consumió un 80% de eso y por eso las pérdidas de alimentos en total fueron solo un 10 o un 12%. Ahora, lo importante de esto es que Kenia es un país que está mejor económicamente que otros países de la subregión del este de África. A como este país empiece a mejorar económicamente, podríamos esperar que entonces este requerimiento de calidad también aumenten. Entonces, muchos de estos bananos con trips o con podredumbre de la corona probablemente también se van a desperdiciar. Entonces, este es el caso donde necesitamos mucho del entendimiento de que qué es, hasta dónde debemos ser tan estrictos, ¿no? con la calidad. Y en esto creo que tenemos que involucrar a la parte tecnológica, como son ustedes, a la parte social y a la parte ambiental, hasta ética, ¿no? Porque, bueno, se están desperdiciando muchos productos que otros considerarían que solamente cosméticos. Obviamente, yo en el pasado trabajaba en inocuidad alimenticia. Obviamente que muchos de los problemas que vienen de fitopatológicos, de insectos, están siendo un punto de entrada también para bacterias clínicas, por decir un ejemplo, y donde sí tenemos que tener un buen entendimiento de que esto sí va a afectar la seguridad alimenticia, incluso la salud de los consumidores. Tal vez para terminar y anotar qué es lo que ve la FAO como espacios donde la investigación puede todavía ahondar más para ayudarnos a nosotros en este esfuerzo de las pérdidas de alimentos. Una es la asociación de ustedes como entomólogos, como fitopatólogos, como personas que trabajan en la parte de manejo integrado de plagas, con profesionales de otras disciplinas, y que resalten esta necesidad de que la seguridad alimentaria requiere mucho de los productos hortofrutícolas. Y yo creo que esto ya va a tomar más auge en los próximos 10, 15 años, puesto que ya es algo que incluso se está manejando a nivel de las Naciones Unidas. Necesitamos mucho más a nivel de intervenciones en post cosecha, para fumigaciones, para tratamientos de post cosecha en general. Tal vez lo que se me viene en mente es el ejemplo de granos, que estamos dependiendo tantísimo de la fumigación de granos de un solo producto a nivel mundial, un 80-90% son, pero creo que tenemos también casos particulares de frutas y hortalizas donde estamos dependiendo mucho de un solo tratamiento o de un solo producto. El manejo integrado de plagas debe ser mejor entendido por los consumidores y por ende por los tomadores de decisiones. Yo creo que aquí es donde también necesitamos un poco más del esfuerzo de ustedes en meterse más de lleno con otras disciplinas.
También que ese entendimiento de que quién se beneficia con el manejo integrado de plagas, ¿no? Porque los tomadores de decisiones van a estar siempre interesados por ayudar a los más débiles. Por lo menos eso es lo que uno esperaría, ¿no? También no descartar, eso lo hemos estado viendo en algunos países, no descartar las variedades autóctonas, ¿no? de los países, porque hemos estado importando muchas variedades que se generan en otros países, pero sin embargo la cultura como tal de los países no necesariamente anda buscando eso, ¿no? Y hay características de las variedades antiguas que permiten a muchos productores pequeños competir, y muchas veces es la única forma de hacerlo. Pero entonces necesitamos más manejo integrado de plagas enfocados a esas variedades autóctonas y no necesariamente a las más recientes. Y también enfocarnos más en esta dualidad de producir y distribuir calidad y cantidad al mismo tiempo, ¿no? En cuanto a lo que es extensión, a nivel global no tenemos necesariamente esquemas muy bien definidos en muchos países de cómo se debe hacer un modelo combinado entre manejo integrado de plagas con la parte de post cosecha. También es importante, y eso lo he conocido a través de algunas de las corporaciones de insumos agrícolas, muchos por lo menos en 2 casos de las corporaciones más grandes de agroquímicos me han dicho que 2/3 de los clientes son considerados clientes pequeños o productores pequeños. Entonces, ¿por qué no enfocar también el manejo integrado de plagas más hacia estos productores pequeños? También a nivel de extensión tenemos una deficiencia en muchos países en cuanto al uso de tecnología digital. Por ahí tal vez podemos ahondar muchísimo más. En general, yo creo que lo que he tratado de realizar en estos 35 minutos es de darles un antecedente, un poco de antecedentes de lo que es seguridad alimentaria a nivel mundial y cómo nosotros vemos que un esfuerzo como el manejo integrado de plagas puede contribuir a que exista menos hambre a nivel mundial. Yo les dejo con esta incógnita también, porque en estos momentos creo que es claro que sí estamos produciendo la cantidad de alimentos suficiente, aunque no está llegando a todas las personas del mundo, ¿no? Pero en 20 años esto sí va a ser un desafío muy grande, sobre todo si vamos a tener una aglomeración tan grande en las ciudades. Entonces, probablemente desde ahora deberíamos ir pensando un poco en que hasta qué punto podemos permitir ciertos defectos, ¿no? Porque incluso, y lo digo porque Codex Alimentarios tiene su casa en la FAO, pero incluso Codex Alimentarios no permite defectos por lo que sea, incluso toma una terminología como en inglés que solo blemish, que lo que traduce el español sería como defectos o malformación visual. Entonces, pero no ahonda sobre qué significa eso, ¿no? Y entonces necesitamos más especificidad sobre cuándo se puede permitir ciertos defectos debido a hongos, a plagas, porque si no vamos a seguir perdiendo muchísimos alimentos realmente, porque es muy difícil para muchos productores cumplir de una forma, sobre todo aquellos que están siguiendo los modelos agroecológicos más sostenibles, poder llegar a cumplir al 100% con esos esquemas estandarizados de calidad.
Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y espero compartir con ustedes. Aquí les dejo mi dirección de correo electrónico. Con mucho gusto estaré pronto a contestarle y a poder colaborar con ustedes en lo que se pueda. Gracias. Moltes gràcies al senyor Fonseca. Muchísimas gracias, señor Fonseca, por su intervención. Y a continuación vamos a dar paso a la inauguración oficial del Smart Fruit IPM International Congress and Fruit Business Forum, a cargo del honorable Josep María Pellegrí i Aixut, el conseller d'Agricultura, Ganado, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña. Buenos días. Bienvenidos a Barcelona. Hoy es un día muy importante para mí y para la Consellería o Ministerio que represento en el Consejo, en el Gobierno regional, y para todas las personas en la organización de este congreso y lo que se derive, y del Fruit Business Forum que se va a celebrar en paralelo estos días aquí en Barcelona. Bienvenidos a la ciudad de Barcelona, bienvenidos a Cataluña. De nuevo, esta segunda edición del Smart Fruit es una edición que pretende buscar complicidades. He escuchado la parte final de la conferencia del señor Jorge Fonseca, de la FAO, una institución en la cual nosotros estamos plenamente comprometidos desde el punto de vista de su filosofía, pero también desde el punto de vista de las acciones, y desde la FAO se nos pide que todos los ciudadanos, instituciones, administraciones, todas las personas que somos parte de este mundo del sector alimentario, pues lo tengamos en cuenta y trabajemos en esa dirección, y lo vamos a hacer. Y este congreso tuvo su primera edición hace un año, que fue, desde mi punto de vista y en función también de las encuestas que se hicieron luego y que se dieron a conocer con la participación de congresistas, pues el congreso claramente fue un congreso muy bien valorado, fue un congreso con gran participación y fue un congreso del que se derivaron grandes conclusiones. Aquel congreso el año pasado nos ha movido a organizar este segundo congreso este año, y lo hemos completado con el Fruit Business Forum. Cataluña, como saben todos ustedes, es uno de los países y uno de los territorios más dinámicos en el sur de Europa, con una clara vocación y una clara voluntad de internacionalización, y quiere ser la puerta de entrada en Europa, y también quiere ser el nexo de unión en el ámbito y en el entorno del Mediterráneo, asumiendo plenamente el concepto de lo que significa Mediterráneo desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista del producto y desde el punto de vista de la alimentación, como comentaba, pero alimentación mediterránea. La dieta mediterránea constituye para nosotros uno de los principales referentes a la hora de elaborar los productos y a la hora de elaborar nuestra propia producción. Para nosotros, esta cultura que busca la excelencia del producto, y esta voluntad de excelencia quiere ser también un referente en el ámbito agroalimentario. Esto ha hecho que convoquemos también este segundo congreso, como comentaba, en la ciudad de Barcelona. Lo hacemos también con una fórmula que mediáticamente debe tener su interés. Es el 2 en 1. Antes estaba la fórmula 3 en 1, para los que sepan más en nuestro país. Pues ahora queremos un 2 en 1 que incluye, por una parte, el Smart Fruit y, por otra parte, el Smart Business Forum. Voy a centrarme ahora en el primer acontecimiento, el Smart Fruit International Congress. Ha representado, y eso es lo que queremos, un punto de inflexión en el modo en cómo abordamos la sanidad vegetal y la seguridad vegetal, y cómo abordamos también la sostenibilidad alimentaria, gracias a esta apuesta que realizamos por el diálogo, por el encuentro, por las reuniones, por la reflexión, por el intercambio, por los conocimientos que se aportan, y también por la presencia de investigadores, técnicos y productores.
Este año, como decía, es la segunda edición. El año pasado, 70 expertos mundiales en más de 800 congresistas. Un tema sugerente, un diálogo inteligente para un crecimiento inteligente. Es un nuevo formato, pretende ser más interactivo y quiere contribuir, y así ha sido, más expertos. Y aquí pues aprovecho también estar aquí para agradecerles a todos su presencia, su buena predisposición a participar en este congreso. Tenemos más cultivos, más temas, todo a nuestro alcance. Se incorpora en esta segunda edición también el debate de la gestión integrada de plagas y de enfermedades de las hortalizas, de la fresa, del avellano, las plagas en cuarentena y tantos otros temas de interés, pensamos nosotros, para nuestros productores. Es evidente también que todo ello en conjunto no podría ser posible sin el apoyo institucional del Ayuntamiento de Barcelona y del Banco de Sabadell, a quienes agradezco sinceramente su implicación, su complicidad y su ayuda para hacer posible este congreso. Y también, como no puede ser de otro modo, con la voluntad de colaboración público-privada, el patrocinio de las empresas que también han hecho posible y las entidades que han hecho posible también este congreso. Dow AgroScience, BASF, Bayer Crop Science, BB Ibérica, Syngenta, Premium Lab, Genunlarg, SET, Mufram, Prodelate, Laico, Almidori, Biocontrol, Svito, Suterra, Química Massó, CVC Iberia Sur, Cheminova y Sipcam Iberia. Nuestros colaboradores y especialmente a ustedes todos, 1 millón de gracias, porque el sector público y privado conjuntamente pueden crear grandes herramientas de apoyo con una voluntad colectiva para la economía productiva de nuestro país y la competitividad de nuestras empresas. Me estaba refiriendo al principio de mi intervención al hecho de que en este congreso, en paralelo, tenemos la celebración del Fruit Business Forum Export.cat, que es una novedad que pretende ser un punto de encuentro para negocios, donde participen productores y exportadores y donde participen productores, evidentemente, de lo que es el sector de la fruta y de la alimentación en nuestro país e importadores, distribuidores de distintos mercados del mundo. ¿Cuál es el objetivo? Pues buscamos generar una plataforma económica en la que los intereses de todas las partes, de los compradores y de los productores exportadores, se puedan encontrar para generar flujos de negocio. Desde aquí quisiera dar la bienvenida a los 51 operadores internacionales de 18 países que representan, que para nosotros puede ser y es una gran oportunidad. Procedencia, pues los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, China, Brasil, Costa Rica, Líbano, Rusia, Armenia, Bielorrusia, Colombia, la India, Nigeria, Senegal, Georgia, Corea, Qatar, Estados Unidos, Ucrania. Territorios, todos ellos interesantes para nosotros, y espero que con grandes expectativas, y agradecer también sinceramente a las 22 empresas, de empresarios de fruta catalana de calidad que han querido acompañarnos también con un eslogan, con un lema, y que es que nuestro mercado es el mundo. Evidentemente también gracias a todos los que en la administración y empresas privadas han hecho posible con su colaboración el que un año más, en un año tan sensible desde el punto de vista de la exportación, podamos intentar dar soluciones para que sea posible este nuevo impulso que queremos conservar. Gracias al Banco Sabadell, las empresas BASF y Syngenta, y gracias a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lérida por su participación, compromiso y ayuda en este acontecimiento. Cuando se planteó este congreso, lo hicimos con una única vocación, la vocación de servir a todos, y una vocación que directa o indirectamente tenía relación con la sanidad agroalimentaria. El espíritu con el que quisimos construir el congreso era el de la sanidad. Pero, evidentemente, el año pasado, a través de sus contribuciones, nos dimos cuenta también de que no podíamos dejar escapar la oportunidad de que el debate generado en torno a este concepto amplio fuera transversal, y por esta razón este congreso responde también al término de SMART, un término tan famoso y popular estos días, especialmente en la ciudad de Barcelona, donde la semana pasada se celebró el Mobile World Congress.
con toda la aceptación y rotundidad que este tema de SMART significa, tanto en cuanto a la producción inteligente como a la tecnología y el compromiso con el medio ambiente y la conectividad y la transferencia de conocimientos aplicables al sector de la agricultura. Y también interesante y comprometido para los ámbitos en los que trabajar y las procedencias de los oradores y oradoras, la sanidad vegetal, la producción agrícola, la comercialización, la distribución, los consumidores, los expertos en salud que nos ayudarán a reflexionar en estos 2 días sobre estas cuestiones. Y es en esta línea también en la que este año hemos querido dar un paso más, hemos querido ir más allá. Hemos querido hacer, como decía, un punto de encuentro de negocio internacional. Muchos de los retos que se plantean hoy en la sanidad vegetal están íntimamente ligados al futuro destino de nuestras producciones. Muchas veces se ha utilizado la sanidad vegetal como barrera comercial de nuestros productos. Y estamos aquí, queremos hacer que sea posible el que esto se supere y queremos ver cómo ahora mismo, en momentos en los que hay una plena actividad en la campaña para cerrar contratos, pues vale la pena hacerlo y en ello estamos trabajando. Los retos y realidades que hoy se nos presentan no tienen nada que ver con planteamientos de otros años, de años anteriores. Nos centrábamos esencialmente y exclusivamente en la producción. Hoy en día no podemos entender una producción sin contar con el respeto hacia el medio ambiente, la sostenibilidad y hacia la garantía de calidad, hacia la salubridad y también hacia la sostenibilidad técnico-económica. Tenemos que producir lo que pide el consumidor. Tenemos que producir también de acuerdo con la normativa y también tenemos que producir siguiendo los cánones que nos marca la sociedad también. Y por ello, en estos próximos días vamos a hablar acerca de fruta, pero también de sanidad y de los conceptos y de las perspectivas más amplias. Lo haremos con rigor. Lo queremos hacer con la voluntad de mejorar nuestras explotaciones y nuestras producciones, con una misión concreta, que es hacer llegar una fruta sana, una fruta segura y una fruta de calidad que sea fuente de alimentación, fuente de nutrición para un consumidor que queremos que sea un consumidor internacional. Todo ello también bajo el paraguas de lo que significa la dieta mediterránea y de lo que significa nuestra mediterraneidad. Cataluña, permítanme que les diga, es y quiere ser y seguir siendo una gran potencia hortofrutícola. En la presentación inicial explicaba que somos un referente agroalimentario. De hecho, somos y queremos ser el hub, el nodo agroalimentario de Europa, del Mediterráneo, gracias al clúster que ahora mismo está formado tanto por el tejido empresarial como por las infraestructuras de las que disponemos, puertos y aeropuertos, en plural, de nuestras empresas asociadas productoras y también de los salones internacionales de referencia mundial como alimentaria. También por nuestra gastronomía, nuestra cocina, que les recomiendo y les animo a que la degusten en todos sus sentidos. Barcelona es un gran exponente de una gran riqueza en cuanto a esta gastronomía catalana. Y también porque recientemente se ha designado Cataluña como región europea de la gastronomía para el año 2016. Así que tenemos oportunidades también que van más allá de la simple producción. Ahora voy a hacer una descripción de nuestro país. Cataluña tiene una agricultura y una ganadería intensivas de alta productividad, también de alta competitividad, con un gran nivel de tecnificación y, si me lo permiten, con muy poca subvención. Pregunten a los agricultores que constantemente están haciendo peticiones para que haya más dinero a disposición del sector. Nuestro país en este sector está formado por 73.000 explotaciones agroganaderas con más de 48.600 trabajadores y con un valor de producciones superior a los 4.781 millones de euros. Esto es de 2013. Son muchísimas empresas agroalimentarias con una cifra de negocios en el 2012 de más de 24.000 millones de euros. Cataluña es el territorio motor
de la industria española. Representamos el 23,3% del volumen de negocio de la industria agroalimentaria española y somos el segundo clúster de empresas agroalimentarias más importante de Europa. La agricultura catalana tiene en su hortofruticultura uno de los grandes puntales. Somos los grandes productores de fruta de España. Somos el cuarto productor mundial de pera, melocotón y nectarina y el 20º productor mundial en manzana. En las más de 50.000 hectáreas dedicadas a los frutales, el 6% de nuestra superficie agraria útil, se producen más de 1 millón de toneladas de manzana, pera, melocotón, nectarina, principalmente. En estas cifras hay que sumar también 200.000 toneladas de cítricos, principalmente producidos en las tierras del Ebro, donde, por cierto, recientemente se ha reconocido como reserva de la biosfera por parte de UNESCO. Frutas que contribuyen, incorporan la marca al logotipo también, que lo asocia con la marca UNESCO ahora. Se exporta una producción sostenible en el ámbito medioambiental, en el ámbito territorial y en el ámbito social. Producimos en Cataluña una fruta de calidad. De todo el sistema de cultivo convencional, integrado y ecológico, con sellos de calidad europeos como IGP Clementina, Terras de l'Ebre, como IGP Poma de Girona, OPP de Lérida, Avellana de Reus, etcétera, etcétera. La lista es larga. Cataluña es también una gran exportadora de fruta. El 25% de la fruta que producimos se comercializa en los mercados exteriores y queremos aumentar este porcentaje. Los países que configuran la Unión Europea concentran, como es normal, la mayor parte de nuestra demanda en cuanto a esta producción. En los últimos años, el Golfo Pérsico, países asiáticos del Cáucaso y también algunos mercados de América del Sur, América Latina y África se han añadido a los destinos regulares de nuestras producciones. En 5 años, Cataluña ha aumentado un 58% las ventas de fruta de hueso de pepita, al exterior, y ha desbancado a Italia como líder. La fruta catalana, por lo tanto, está presente en las cadenas europeas más exigentes en cuanto a la calidad. En relación a una serie de datos de producción y exportación, nos han dado un conocimiento y un saber hacer, un know-how único. Este know-how pivota sobre nuestros grandes centros de investigación, las universidades y la enorme y permanente tasca de asesoramiento y transferencia. Y aquí quiero destacar las asociaciones de defensa de sanidad vegetal de nuestro país, a las cuales quiero reconocer públicamente aquí, porque sin ellas tampoco sería posible y siquiera este congreso o la producción de elevada calidad que conseguimos. Quiero destacar también 2 iconos que para mí son importantes y trascendentes y para ustedes espero que lo sean también. Uno, IRTA, el Instituto de Recerca Tecnología Agroalimentaria, de investigación con contactos en todo el mundo y presencia y proyectos en todo el mundo, corresponsable de logros como la secuenciación del melocotón o del melón o del proyecto Fruit.net de optimización del uso de fitosanitarios y de la minimización de residuos en la producción de fruta. Y otra referencia, otro icono, es el Fruit Centre en Lérida, que es el centro de producción agroalimentaria catalana de fruta, especialmente con un enfoque multidisciplinario, un enfoque también global de la cadena de valor de la fruta, que genera y aplica conocimientos técnicos y científicos desde el cultivo hasta el consumidor final. Combinados con el trabajo técnico y de campo más que necesario, Cataluña se ha convertido en un país líder en sanidad vegetal, líder en prevención sanitaria y líder también en prospección. Y espero que también líder en creación de medidas de protección sanitaria y un referente en la gestión integral de plagas. Porque estamos convencidos de que la sanidad vegetal es clave para mantener una buena producción agrícola. Todos los que aquí estamos relacionados con el mundo de la agricultura, de un modo directo, sabemos que las plantas bien nutridas dan mejores resultados y dan también mejores producciones y están mejor preparadas para resistir los ataques de los patógenos o de los cambios globales que también nos afectan y que también están ocurriendo. El sistema integral de plagas debe permitirnos tener un sistema agrícola capaz de alimentar una población, como les decía ahora, como nos decía la FAO, que dentro de 50 años se va a aumentar en un 70% y que también tiene que llegar
a todas las personas del mundo. Por esta razón, Cataluña quiere poner al alcance de todos, y especialmente en el sector del conocimiento, la innovación, para que todos juntos innovemos. La innovación es un elemento importante, imprescindible de nuestra forma de producción. Si los adelantos científicos y técnicos no llegan al campo, no llegan a nuestras empresas, entonces se puede perder valor, se puede perder eficacia y se puede perder también competitividad. El conocimiento solo genera crecimiento inteligente si está en manos de los que pueden aplicar el conocimiento y utilizarlo. No innovamos por innovar, sino que innovamos para reencontrarnos con las empresas que tienen que usar este conocimiento. Espero que puedan ustedes disfrutar del programa que hemos preparado con profesionalidad, dedicación, espíritu de servicio, como decía, que puedan exprimir el tiempo y las experiencias y que entreguen conclusiones prácticas y útiles y negocio. También negocio. Queremos generar un potencial de conocimiento que les enriquezca y ponerlo a su disposición. Desde aquí agradezco a los ponentes por su presencia y, bueno, les animo a todos para que abran nuevos caminos, nuevos dilemas que les hagan replantearse y lo que hacen y que puedan identificar hacia dónde va el cambio y hacia dónde hay que moverse. La gestión de los cambios es uno de los grandes retos del mundo global en el que nosotros queremos tener una presencia. Hay que estar siempre alerta en cuanto a lo que está ocurriendo, lo que hay, lo que se hace, lo que se mueve, lanzarse a la piscina, si me permiten la expresión, y colaborar con la comunidad científica y técnica para ir hacia adelante. Si nosotros no somos capaces de hacer cosas que nos aporten valor añadido, entonces el fracaso será parte del futuro. Les invito, por tanto, a disfrutar de todas las sesiones, disfrutar de todas las actividades, las del Congreso y las paralelas al Congreso, y que tengan la oportunidad de conocer este país mediterráneo tan bonito, tan hospitalario que es Cataluña, y también esta ciudad incomparable de Barcelona. Finalmente, me gustaría decir unas breves palabras a los operadores internacionales. Nuestro país, los catalanes, gobierno, productores, sector público, privado, sabemos de exportación y sabemos adecuarnos a los mercados. Nuestro mercado, como decía antes, es el mundo. El año pasado llegamos a un récord histórico de exportaciones de más de 60.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 3,1%. La exportación en la Unión Europea creció un 1,3%. En Cataluña tenemos 15.906 empresas exportadoras. Esta cifra supone un crecimiento del 8,6% más respecto del año anterior. Barcelona también, como saben ustedes, y Cataluña en su conjunto, aspira a convertirse en la gran plataforma logística del sur de Europa. Somos una economía sólida, dinámica, con una clara tendencia al alza, con un 16% de la población española, representando el 19% del PIB del Estado español, y representamos un 25% del comercio internacional en todo el Estado y un 25% del turismo extranjero. Nuestra economía ha llegado a ser la más abierta del sur de Europa y la más abierta también en la zona del Mediterráneo. En el año 2014 crecimos un 1,2%, que es el mejor dato del PIB catalán desde el año 2007. Ocupamos la posición número 8 en el ranking de la Unión Europea en cuanto a personas que trabajan en investigación y desarrollo respecto del total de personas con empleo respecto a otros países como Italia o Reino Unido, y al mismo nivel que Holanda. Y los congresos de envergadura y dimensión internacional, como el Mobile World Congress de la semana pasada, confían en nuestra profesionalidad y nuestra seriedad. Y quiero añadir también alimentaria, que, como saben, es un referente bianual, una feria alimentaria de todo el mundo. Los catalanes y catalanas hemos trabajado muy duro, tanto en el sector público como en el privado. Esto nos ha convertido en un lugar adecuado para tener buenos amigos y para buscar socios, para hacer buenos negocios, para llegar a lo que es el win-win, donde todos ganan, hacer negocios en el sector agroalimentario. Pues así les emplazo y les animo a conocer todo lo que hacemos, a que todos sepamos más lo que nos inquieta, lo que nos interesa. Expliquen, díganos lo que necesitan. Estamos dispuestos a hacer el producto que ustedes necesitan. Queremos ser usuarios de este mercado en el cual operan ustedes y que valoran también como grandes consumidores el producto que hacemos aquí en nuestro país. Nosotros queremos ayudarles a crecer y queremos también prosperar con ustedes conjuntamente. Y con estas palabras, pues sin más,
doy por inaugurado este Smart Fruit, el segundo Congreso Smart Fruit de este año, y les doy las gracias para que aprovechen estos días y rompan los límites y conocimiento y lleguen a indagar bien lo que hacemos con un objetivo común: trabajar como trabajamos todos por lo mismo: fortalecer el sector, fortalecer las empresas, ofrecer alimentos sanos, seguros y nutritivos. Y esto es posible gracias a todos ustedes. Muchas gracias. A continuació, escoltarem la situació actual de la recerca en el control integrat de plagues, malalties i malalties. Ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Ramón Albages García acerca de la situación actual de la investigación en control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas. El doctor Albages es catedrático de la Universidad en Entomología Agrícola. Ha trabajado en la Universidad Politécnica de Madrid desde 1976 hasta el 78, en la Politécnica de Cataluña del 79 al 92 y en la Universidad de Lérida desde 1992 hasta la actualidad. Ahora el doctor Albages trabaja en el Centro de Investigación de Lleida en el campo en el ámbito del control biológico e integrado de plagas. Ha trabajado en el ámbito de cultivos protegidos y al aire libre y en cultivos extensivos de cereales y alfalfa. Ha publicado más de 100 artículos científicos. Es un conferenciante habitual en Europa acerca de las medidas de impacto de las variedades transgénicas en artrópodos y es vicepresidente y tesorero y miembro honorario de la Organización Internacional del Control Biológico Integrado. Damos la palabra al doctor Ramón Albages. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Autoridades, compañeros, colegas, amigos, quisiera en primer lugar agradecer el que me hayan invitado a estas jornadas. Es un placer para mí estar aquí y hablar de este tema que ha ocupado toda mi carrera investigadora y docente. Es un placer además hallarme en mi ciudad, Barcelona. A continuación voy a hablar en castellano como atención a nuestros compañeros y colegas aquí presentes y después pasaré a la lengua inglesa. Voy a dividir en estas tres partes. En primer lugar, ¿por qué necesitamos acelerar la aplicación de sistemas de control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas? En segundo lugar, repasaremos los componentes del IPM. Es decir, IPM, voy a denominar IPM a lo que es el control de plagas, enfermedades y malas hierbas, para ver qué temas, qué retos, qué aspectos hoy en día dominan la investigación. Me voy a centrar sobre todo en el control integrado de plagas, pero sin dejar de referirme a control integrado de enfermedades y también de malas hierbas. Y para acabar, algunas conclusiones sobre herramientas para el IPM. Por tanto, en primer lugar, preguntarnos por qué el IPM es necesario en el siglo XXI. Una primera razón que obliga a que aumentemos la productividad de nuestra agricultura son aspectos demográficos. Antes decía el doctor Fonseca, y ha hecho referencia al crecimiento de la población. Para el año 2050, las expectativas más realistas en estos momentos tendremos entre 9 y 10 mil millones de habitantes, probablemente 9 y algo, él decía concretamente 9,1. Pero eso no es todo. Además, hay un aumento importante de productos cárnicos y de leche que son más caros en términos de insumos. Por ejemplo, en esta gráfica se compara cuál es el incremento, cuál ha sido y cuál va a ser el incremento esperado de la demanda mundial de carne en los países desarrollados a la izquierda y los países en vías de desarrollo a la derecha. Pues podemos ver que, sobre todo en los países en desarrollo, desde el año 74 en azul hasta el año 2020 en amarillo, se ha multiplicado pues algo como 6, 7, 8, 9 o 10 la demanda. Y eso va a implicar también
aumentar la productividad. Por lo tanto, este gráfico lo que intenta recoger es la tasa de aumento de la producción. Se está acelerando. Esto es una previsión que se hizo en el año 2007 y preveía un aumento de la demanda de biocombustibles, algo que en estos momentos está quizás un poco parado por la bajada del precio del petróleo, pero que en cualquier caso esa tasa se va a situar todavía más alta, alrededor del 2,5% anual. Por tanto, olvidémonos de aquellas visiones que teníamos antes, tenemos suficientemente alimentos, hay que mejorar la distribución. Eso no es así. Necesitamos cada día más alimentos. Hay que aumentar la productividad. Eso no se va a poder hacer sin el manejo integrado de plagas. En segundo lugar, porque el consumo de plaguicidas sigue subiendo en Europa, en el mundo y en España. Este es un dato controvertido a veces porque las unidades con que se mide el uso de fitosanitarios a veces nos llevan a conclusiones falsas. Los productos hoy en día son más caros cada día, por lo tanto quiere decir que el valor de lo que se vende es mayor, pero no porque se utilicen más, sino porque aumentan de precio. Eso es una posible explicación. Se utilizan a menos concentraciones, por lo tanto, si medimos la cantidad que se vende y se aplica, pues veremos que en muchas ocasiones desciende no porque se utilicen menos plaguicidas, sino porque los utilizamos en menores cantidades. Yo he tomado los datos de AEPLA, que además de ser coorganizador de este congreso, pues son los que más cercano tenías, pero ya advierto que cuando uno consulta Eurostat o consulta otras fuentes estadísticas, pues no siempre los datos coinciden. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución en los últimos 5 años del consumo de fitosanitarios en España. Va del 2009, 601, al 2013, 734 en millones de euros. Si eso, luego pasamos a escala europea, la fuente es ECPA, y recogido en la memoria de EPLA del 2013 también, pues va de 7.900 en 2008 a prácticamente 10.000 en 2012, un claro incremento. Y si hacemos lo mismo con el consumo mundial, vemos que en menor grado, pero también hay un cierto aumento, va de 40.500 en 2008 a 47.000. Por lo tanto, podemos concluir, a partir de esos datos, que el consumo de plaguicidas sigue creciendo. En tercer lugar, razones para una más rápida adopción del IPM es las pérdidas. Después de la conferencia del doctor Fonseca, pues voy a pasar rápidamente. Pero esta es otra visión. Estas son las pérdidas causadas en precomercialización. No se incluyen, por lo tanto, las pérdidas una vez se ha empezado a comercializar el producto. Son datos muy clásicos de 2 colegas de la Universidad de Bonn, donde se recoge en la primera fila la pérdida potencial que podríamos tener si no hiciéramos nada para protegernos contra las plagas, las enfermedades y las malas hierbas. Fijaros que el total es 67,4%, perderíamos si no hiciéramos nada, las 2/3 partes de la producción mundial. Las pérdidas reales estimadas totales están al 32%, lo que da una eficacia de control en estos momentos, o hace pocos años, del 52,5%. Una eficacia muy distinta si nos referimos, por ejemplo, a las malas hierbas, que tiene una eficacia del 70,6%, gracias sobre todo a los herbicidas, o a los virus, que tienen una eficacia bajísima. Por lo tanto, en general, las pérdidas son muy altas y, por lo tanto, esta es una razón por la que hay que mejorar sustancialmente las técnicas de producción, de protección. Bueno, y estas pérdidas las tenemos a pesar de la gran cantidad de consumo de plaguicidas que tenemos. Aquí tenemos del año 2004, por tanto, obedece a principios de siglo, el uso de pesticida en dólares por hectárea, y vemos que en el este de Europa tenemos un gasto casi de $100 por hectárea de media entre fungicidas, insecticidas y herbicidas, o sensiblemente más alto del resto del mundo, como puede ser Norteamérica, otro país tecnológicamente avanzado, o que el lejano oeste o las medias mundiales. Eso hace que a finales del siglo XX se habla de la paradoja del aumento de pesticidas que no impide que sigan aumentando las pérdidas. Esto es una afirmación que hace un estudio
promocionado por el IFPRI, que no es muy sospechoso de que esté sesgado hacia un lado o hacia otro, y que pone de relieve la necesidad de aumentar la sostenibilidad en nuestros métodos de control de plagas, enfermedades y malas hierbas. Además de otros, los problemas causados por los pesticidas, recuerdo, porque seguro que todos ustedes lo saben, es la resistencia de plagas, enfermedades y malas hierbas, patógenos y malas hierbas a los plaguicidas, el resurgimiento de plagas secundarias, la contaminación en el medio, los residuos por encima de los LMRs, etcétera, etcétera, que podríamos seguir más. Luego voy a hacer mención de la directiva que culmina la conciencia que en Europa se ha tomado sobre la necesidad de cambiar o de mejorar sensiblemente las técnicas de producción a través de esa directiva 2009/128. Hablemos ahora algunos de los hitos del desarrollo del IPM en Europa. Creo que casi todo el mundo estará de acuerdo, la literatura así lo dice, que esta publicación que se produce a finales de los años 50 por 4 entomólogos de California sobre el concepto de control integrado marca el inicio del desarrollo conceptual que luego pasa a la práctica del control integrado en el mundo. En Europa llega muy tempranamente y ahora no vamos a hacer una historia, pero sí algunos hitos. Rendir homenaje a la Organización Internacional de Lucha Biológica Integrada, que se funda en Europa en el año 56, que luego se ha extendido por todo el mundo. Hace, por tanto, pocos años celebrábamos con este libro los 50 años, que ha hecho una labor ingente en Europa, un continente muy fragmentado, con muchas lenguas, con muchas tradiciones, con muchos sistemas políticos y que ha permitido unir a muchos investigadores, a muchos científicos, incluso a muchos extensionistas y que ha tenido un papel crucial en el desarrollo del control integrado. En esos momentos tiene pues algo así como 16 grupos de trabajo que se reúnen cada año o cada 2 años, algunas comisiones y produce una gran cantidad de información. Me imagino que la mayor parte de ustedes son conscientes. Por otra parte, también ha jugado un papel importante la cantidad sustancial de recursos que Europa, a través de sus programas marco y también ahora con el H2020, ha puesto para los temas de control integrado. Prácticamente todas las convocatorias, con alguna excepción, escandalosa, pero solamente una excepción, en todas las convocatorias ha habido recursos para trabajar en la investigación y en la extensión sobre IPM. Por otra parte, este tema, control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas, está en la mayor parte de las prioridades de los programas de los Estados en Europa, lo cual acaba de reforzar también en España. Tanto el Plan Nacional como el Plan Sectorial recogen el control integrado. He tenido la suerte, juntamente con la doctora Decal, de coordinar una comisión encargada por el INIA que estableciera unas prioridades para los próximos años de investigación. El control integrado ha estado entre estas prioridades. No voy a tener tiempo de detallarlo, pero si tienen ustedes interés, una versión reducida de esas prioridades lo pueden encontrar en la página web del INIA. Dividimos nuestras conclusiones hechas a partir de la comunidad científica y ahora estamos intentando validar estos resultados y buscar la colaboración de la empresa, para lo cual ya tenemos convocada una reunión para principios de abril en la sede del INIA en Madrid. Se divide en 2. Uno de retos horizontales, es decir, ámbitos temáticos dentro del control integrado. Aquí pueden ver los 3, no los voy a detallar. Relaciones bióticas en ecosistemas agrícolas y forestales, fundamental conocer mucho mejor cómo van nuestros ecosistemas. Plagas emergentes y exóticas, es un tema de importancia fundamental en estos momentos. Cada año tenemos nuevas especies de malas hierbas, nuevas especies o variedades de patógenos, de insectos y ácaros. Y finalmente el problema de la resistencia a productos fitosanitarios y métodos alternativos de control. Se seleccionaron 62 agentes nocivos, entre los cuales 33 fueron de especial prioridad, distribuido entre estos grupos de problemas: 12 insectos y ácaros, 2 nematodos, 8 hongos fitopatógenos, 3 bacterias fitopatógenos, 3 virus, 3 malas hierbas, 1 fitoplasma y otros moluscos. Pueden ustedes imaginarse, me estoy refiriendo al caracol manzana. Si ahora hablamos
de los aspectos más, cuáles son los retos de la investigación científica en Europa y concretamente en el sur de Europa sobre nuestra materia común, sobre sanidad vegetal. Aquí comparé hace unos pocos años cómo el término control integrado de plagas, y en su terminología inglesa, IPM, similares, aparecían en la literatura científica y en la literatura general en lo que publicaban los entomólogos agrícolas y los patólogos. Podemos ver que el término de control integrado de plagas, IPM, se ha recogido preponderantemente por los entomólogos. De hecho, las sociedades entomológicas fueron las pioneras en formular y extender ese concepto, pero ya en la literatura científica de finales del siglo XX y de principios de este siglo, más del 10% de las publicaciones científicas se referían al control integrado entre los entomólogos. Solamente poco más del 2% entre los patólogos. Como he dicho antes, la Directiva de Uso Sostenible nace en el año 2009, después de varios años de guerras entre distintas formas de abordar este tema, con grandes presiones políticas sobre Bruselas. Entonces, aquí una cierta reflexión sobre qué podemos esperar. Es cierto que cuando salió esa directiva abrigamos bastantes esperanzas de dar un paso sustancial importante en la aplicación del control integrado en Europa. Se dice en esas directivas cosas tales como los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para promover un manejo de plagas con bajos insumos en plaguicidas, dando siempre que sea posible la prioridad a los métodos no químicos. Eso se dice por escrito por primera vez en la legislación europea. También dice en el artículo 5, los Estados miembros deben asegurar que todos los utilizadores profesionales, distribuidores, consejeros, tengan acceso a una formación apropiada por los cuerpos designados por las autoridades competentes. Eso debe consistir tanto en una formación inicial como en una formación continua y de apoyo al avance del conocimiento. Esa directiva se transpone a la legislación española a finales del 2012, en el Real Decreto 1311, y algunas pinceladas son bastante decepcionantes. Por ejemplo, se establece que para ser asesor de HIP, es decir, para ser asesor en gestión integrada de plagas en términos generales, plagas, enfermedades y malas hierbas, solamente se necesitan 12 créditos, lo cual parece increíble. Desde la Asociación Española de Sanidad Vegetal, en cuya junta directiva formo parte, presionamos, porque antes eran 8, conseguimos aumentar de 8 a 12. No sé, simplemente yo pregunto a alguien si se pone en un micrófono, se va a una consulta al CAP y dice, ¿usted cuántas horas ha tenido de medicina? Y dice, pues unas 120 horas. Dice, muy bien, hasta luego, ¿no? Ya me iré a otro sitio, ¿no? La proliferación de cursos sin ninguna calidad, sin ninguna garantía de calidad. Sin ninguna garantía. Hay otros que sí, pero muchísimos que no. Absolutamente vergonzoso. Millones de hectáreas de la agricultura española que han quedado fuera de ese requisito de tener un asesor. Y porque no todo debe ser negativo, diremos que está avanzando a buen ritmo y además yo creo que razonablemente bien hechas las guías fitosanitarias de control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas que todos ustedes pueden tener a través de la web del Magrama, del Ministerio de Agricultura, o que en versiones hard se están publicando, hay ya unas cuantas publicadas. Ha sido algo que sí mueve al optimismo. Decíamos que quedan exentos mucha superficie agrícola. Bueno, pues rápidamente, para no perder mucho tiempo, todos los cereales de invierno y de maíz, tanto en secano como en regadío, millones de hectáreas. Las leguminosas, igual. La remolacha azucarera, todas las explotaciones de secano y las explotaciones menores de 5 hectáreas. Bueno, sí, sigan, aquí está puesto. Bueno, pues eso probablemente en muchos lugares es bastante más de la superficie agrícola que queda fuera de la obligación que para prescribir fitosanitarios hay que tener una cierta preparación. Si pasamos ahora a ver cuáles son los temas que se plantean, qué retos se plantean en cada uno de los componentes del control integrado del IPM, este es un cuadro que, si alguno de vosotros habéis sido estudiantes de nuestra Universidad de Lleida, pues conocerá, porque les machaco con este
esquema, pero creo que da una idea bastante aproximada, sin entrar en el detalle, de que lo que estamos manejando es un sistema de componentes y un sistema de relaciones, ¿no? Donde hay una planta, que es la planta cultivada, pero no es la única, hay otras plantas, algunas de ellas son malas hierbas, hay algunos herbívoros que se comen esas plantas, entre ellos encontramos las plagas, hay unos patógenos que crean enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Marcos Kogan, que es un eminente entomólogo americano, tiene una frase en este artículo cuya referencia queda recogida aquí, que dice algo que me llamó la atención en su momento. Dice: la revisión de la literatura enorme sobre el IPM confirma que el éxito ha venido sobre todo de comprender cómo funciona este sistema, de la ecología de las relaciones e interacciones entre la plaga y el cultivo. Igual podemos decir de la enfermedad y de la mala hierba. Raramente ha venido de un descubrimiento revolucionario. Por lo tanto, más conocimiento. Un conocimiento además que tiene que ponerse al día. Aquí he recogido, por ejemplo, los cambios que están provocando el cambio climático. Eso quiere decir que lo que hace 15 años estaba bastante bien establecido, hoy en día puede estar ya cambiando. Veamos algunos de estos componentes. Las relaciones planta-insecto o planta-patógeno, que son la base de la resistencia y la tolerancia de las plantas a las plagas y a las enfermedades. Esta es una herramienta que los patólogos y, por tanto, el control de enfermedades ha tenido ya desde hace mucho tiempo. En este gráfico a la derecha es el porcentaje de estudios de patólogos que se dedican a la resistencia, en sentido amplio, y vemos que últimamente llega ya a casi el 30%. El desarrollo entre los entomólogos ha sido mucho más lenta. Por tanto, es una herramienta muy desarrollada para enfermedades y mucho menos para plagas. Los entomólogos en estos momentos están recuperando este terreno. Cada día sabemos más de cómo se relacionan las plantas cultivadas con los insectos. Buena parte de ese conocimiento proviene del conocimiento de la relación que hay entre un patógeno y la planta cultivada, pero con algunas variantes. Por ejemplo, el ataque de un insecto siempre empieza por una lesión. En el patógeno no siempre es así. El insecto es capaz de moverse, el patógeno no siempre es así. La respuesta del insecto se da tanto a nivel celular como a nivel poblacional, como incluso a nivel de comunidad. Por lo tanto, las relaciones en general es esperable que sean mucho más complejas. Hemos avanzado enormemente en este conocimiento de relaciones entre planta e insecto. Hemos recuperado bastante terreno con el conocimiento más profundo que han tenido los patólogos de la relación entre patógeno y planta. Se genera una gran cantidad de información, una gran cantidad de artículos científicos. El reto es cuándo empezaremos a convertir ese conocimiento en control, en la práctica. Lo cual, pues, evidente es un reto de transferencia de tecnología, de desarrollo de tecnologías, que es otro tema también a tocar. Si hablamos del control biológico de plagas, veremos que, así como en el último tema, resistencia de plantas, era un feudo de los patólogos, este ha sido un feudo de los entomólogos. Pero también los patólogos en los últimos años han empezado a desarrollar. Este gráfico lo dice claramente. Alrededor del 25% de las publicaciones de finales del siglo XX y principios de este siglo, de los científicos y no científicos entomólogos, han sido sobre control biológico, mientras este porcentaje es muchísimo más bajo entre los patólogos. Para que tengáis una idea o tengan ustedes una idea de la importancia que tienen los enemigos naturales, depredadores, parasitoides y entomopatógenos en el control de enfermedades, diremos que hoy en día tenemos unas pocas plagas, un porcentaje bajísimo respecto a todos los herbívoros que podríamos registrar en un cultivo. Y en buena parte no tenemos más plagas porque tenemos enemigos naturales que, sin nosotros saberlo, si no lo estudiamos bien, nos están controlando. Cientos de especies de enemigos naturales se prueban cada año en control biológico, en técnicas variadas. Exóticas para importar, no exóticas para conservar, por tanto, especies enemigos naturales autóctonas. La importación en control biológico de especies autóctonas, de especies exóticas, ha sido muy criticado y cada día es más criticado. Por lo tanto, es de prever que esa metodología que tantos éxitos ha dado, importar el enemigo natural para controlar plagas exóticas,
es algo pues, que va a estar muy limitado. De hecho, ya hace unos cuantos años que estamos legislando una legislación, tanto en Europa como en América, que señale qué es lo que se puede importar, qué es lo que no se puede importar, qué condiciones tienen que cumplirse. Para eso se necesita una gran colaboración de los organismos científicos y también gubernamentales, OILB, EPO, INMA, etcétera, etcétera, que ayuden a desarrollar esta legislación. Sin embargo, el control biológico de conservación está adquiriendo cada vez mayor importancia y desarrollo muy lento. Necesitamos más investigación muy local, muy pegada al terreno. El control biológico tal como hoy se practica es inviable o va a ser inviable a la larga. Debemos hacer un esfuerzo por incorporar los enemigos naturales autóctonos a esa investigación y a esa aplicación. Un ejemplo, invernaderos. Tenemos en España la mayor mancha de invernaderos del Mediterráneo. Se aplican unas cuantas especies, más del 50% de las especies que hoy se sueltan en los invernaderos del Mediterráneo son nativas del Mediterráneo. Por lo tanto, a lo mejor debemos empezar a conocer, a estudiar y a promover cómo podemos aprovechar esta fauna. Control biológico de conservación en frutales, ya que estamos en Smart Fruit. Ha sido un campo, el de los frutales, donde de siempre hemos practicado el control biológico de conservación. Hemos aprendido a conservar lo que tenemos y a sacarle partido. Cuando yo empecé a trabajar en los años 70, y fui a Lérida, mover desde Madrid, pregunté a los colegas del servicio y digo, ¿en qué se puede trabajar aquí que tenga sentido y que realmente se haga una labor fructífica? Entonces me estuvieron comentando cómo estaba la situación. En aquellos momentos, para el control de la araña roja en manzanos se necesitaban 4 o 5 tratamientos de acaricidas. Hoy en día, una explotación bien llevada, prácticamente la media está por debajo de un tratamiento específico contra esto. ¿Por qué? Porque alguien, fundamentalmente en la Universidad de Lleida, fue capaz de poner a disposición del sector cómo manejar el cultivo para aprovechar los enemigos naturales autóctonos que había en esa zona, algo que también se hizo en Gerona. Por eso a veces aquí tiene gracia ver cómo las empresas en estos momentos se empeñan en estar vendiendo para soltar enemigos naturales en frutales. No digo que nunca vaya a ser útil, pero, a ver, no olvidemos que quien nos está haciendo esa labor son los enemigos naturales autóctonos. Otros temas que dentro del control biológico van a ser importantes en el trabajo y están siendo, sobre todo para el control biológico de conservación, es considerar ya no nuestra parcela, sino una área amplia. Hoy en día lo que se llama el control integrado a escala regional, hay muchísima investigación que se está desarrollando, se está preconizando desde las administraciones públicas aquellas que son más activas en la promoción del control integrado. La importancia de estudiar la importancia del paisaje, de la estructura, de los componentes del paisaje, en cómo se mueven los enemigos naturales, cómo se mueven las plagas, por qué tenemos plagas en determinados cultivos según el paisaje que tengamos, por qué tenemos enemigos naturales, etcétera. Hay algunos desarrollos teóricos, como es la ecología de metapoblaciones, que tienen aquí una gran utilidad. Control microbiano, pues esto es otro campo que ha avanzado muy lentamente, pero que cada día está avanzando más rápidamente. Consultados colegas míos de la Universidad de Navarra o de la Universidad de Córdoba o incluso de aquí de la Universidad Autónoma que trabajan en control microbiano, pues me han hecho ver que hay algunos temas que hoy en día hay mucha investigación y que desde luego la resolución de esos temas va a ayudar muchísimo en la mejora y el aumento de la aplicación del control microbiano. ¿Cómo podemos hacer compatibles esos métodos microbianos con el resto de métodos? Por ejemplo, attract and kill, atraemos un vector, un insecto, un insecto, o bien lo matamos con un insecticida microbiana, o bien lo infectamos con un agente microbiano y ayudamos a que aumente la posibilidad de que haya una epizootia por causa de este agente microbiano, que es algo que es uno de los grandes problemas. Solamente algunos virus tienen una cierta capacidad epizootica y los demás no. Entender nuevos modos de acción que se están descubriendo que tienen los agentes entomopatógenos. Por ejemplo, la semana pasada yo leía un artículo en Biocontrol donde decía que
en una viña o en varias viñas donde se había aplicado Beauveria bassiana, un hongo entomopatógeno, había habido una clara reducción de la incidencia del mildio de la viña. Qué cosas más raras. Algunos colegas descubrieron hace tiempo que los hongos entomopatógenos son endofíticos, funcionan dentro de la planta, se mueven dentro de la planta y crean, por tanto, una resistencia inducida en la planta. Y esa resistencia inducida sirve para el control de otras plagas y otras enfermedades. Nuevas formulaciones para tolerar las condiciones adversas para los insecticidas microbianos. La biotecnología está aportando mucho y mucho más que va a aportar en el desarrollo de biopesticidas si no seguimos empeñados en Europa en cerrar los caminos de la biotecnología por la sanidad vegetal, que es uno de los grandes crímenes que se está cometiendo en estos momentos. Y luego resolver problemas de registro. Es un problema ya de legislación, pero desde el mundo científico también tenemos que abogar que es absurdo que se estén exigiendo para el registro en Europa algunas condiciones a los insecticidas microbianos. Sobre el control microbiano en enfermedades de cultivos, que en los últimos años está adquiriendo una gran importancia, pues podríamos decir unas cuantas cosas que ahora no voy a detallar, pero hay muchísimos mecanismos ya descubiertos y puestos de manifiesto: hiperparasitismo, antibiosis, enzimas líticos, competencia, resistencia inducida, bla, 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 bastante más, que hay que aprovecharlos para controlar enfermedades. En estos momentos tenemos ya, tanto en pre como en post cosecha, algunos preparados que tienen un gran papel y más papel que van a tener en el futuro. Control cultural, ese es uno de los temas, creo, más olvidados. Fijaros que en este porcentaje de publicaciones científicas y no científicas dedicado al control cultural dentro del control integrado no pasan del 5%. No pasan del 5%. ¿Cómo manejamos el cultivo? ¿Cómo manejamos el hábito para hacerlo más resistente al desarrollo de las poblaciones de plagas y más favorable para los enemigos naturales? Probablemente es una investigación larga, complicada, poco vistosa, por qué no decirlo, da lugar a pocas publicaciones, pero es algo absolutamente imprescindible, absolutamente imprescindible. Algunos de mis colegas de Cabrils que están aquí recordarán que generamos en los años 80 esa publicación, Prácticas culturales para el control integrado de plagas en invernaderos de tomate. Cuando empezamos a promocionar la aplicación del control integrado en tomate en invernadero en la zona norte de Barcelona, en el Maresme, nos dimos cuenta que los agricultores aceptaban muy bien todo lo que se relacionaba con control biológico, pero que seguían las mismas prácticas que utilizaban cuando estaban con fitosanitarios o basado en fitosanitarios. Entonces, como nosotros éramos los suministradores del enemigo natural, hicimos ese folleto diciéndoles: todo el que no cumpla con esas prácticas culturales no va a recibir los enemigos naturales. Y aquello permitió funcionar muy bien. Plaguicidas para el IPM. Cada vez menos ingredientes, materias activas, ya lo sabemos, todo el mundo sabe que eso está llevando a algunas consecuencias, pero también está llevando a que hay nuevos incentivos para el desarrollo de sistemas de control integrado en aquellos cultivos que se están quedando sin fitosanitarios. La selectividad y la baja persistencia es una característica que hace 20-25 años estaba proscrita en los objetivos de las empresas formuladoras y sintetizadoras, y hoy en día es una condición imprescindible. También la agricultura de precisión, a base de desarrollar herramientas que permiten ajustar la dosis, permiten ajustar el volumen de aplicación, el reconocimiento de dianas para solamente aplicar los fitosanitarios allí donde realmente se necesitan, y otras actuaciones que hoy en día se están haciendo desde varios ámbitos de la investigación van a ayudar a bajar bastante la utilización de fitosanitarios y a mejorar el control integrado. Yo diría en general, y hablando de plaguicidas, que el control integrado hemos ido adquiriendo la conciencia todos, de un lado y de otro, cada vez hay menos lados o hay menos trincheras, que es una actividad en la que debemos entendernos los que preconizamos que aumente la superficie en control integrado. Si hablamos de feromonas, digamos que hoy en día se conocen cientos, la composición de cientos de feromonas, por lo menos cientos de feromonas que ya han sido identificadas, pero solamente unas docenas son aplicadas en sistemas IPM.
Hoy en día hay, según esa publicación de un colega entomólogo de California, de Jocelyn Miller, más de 10 millones de hectáreas de aplicación con no solamente feromonas, sino productos químicos de comunicación. En esa publicación, fijaros aquí por ejemplo tenéis abajo a la derecha, pues cómo ha aumentado desde el año 90 la superficie protegida con confusión del agusonado del manzano de Carpocapsa, que ha pasado de prácticamente cero en el año 1990 a algo así como 200.000 en el año 2010. Esa publicación es de Peter Bitskal, que es un colega sueco, que ha trabajado muchísimo en Europa sobre esto. Y Miller, Jocelyn Miller, tiene en una publicación muy interesante publicada en Redia, una revista de Florencia, que es francamente interesante, a cualquiera que le interese ese tema, se la recomiendo, que pasa revista, con su experiencia de muchos años, pasa revista a qué es lo que hace avanzar la investigación sobre feromonas. La investigación se basa en este tema se basa en varios aspectos. En primer lugar, conocer mucho mejor el comportamiento del insecto. Muchos programas de feromonas fallan porque no sabemos muy bien cómo funcionan en relación con el comportamiento. Porque tenemos nuevas plagas y cuando tenemos nuevas plagas que son exóticas o que son emergentes, no necesariamente exóticas, normalmente no conocemos la composición de su feromona. Entonces tenemos que desarrollar las características del cultivo. No olvidemos que las feromonas se aplican en un cultivo y que las características del cultivo pueden cambiar. Y luego la perspectiva económica, sin lugar a duda. Esto me lo voy a pasar. Luego, un gran desarrollo de sustancias químicas de comunicación en insectos que no son feromonas. Por ejemplo, 3 millones de hectáreas son tratadas en el mundo, según Bitskal, con trimelure. 3 millones de hectáreas, francamente mucho. Luego todo el tema de cairomonas para atraer enemigos naturales o para repelentes de insectos, esas tecnologías que los ingleses, que siempre tan habilidosos en sacar nombres llamativos, llaman push and pull, para alejar los insectos o para atraerlos y hacerles alguna perrería, ¿no? Antes de acabar, como ya estoy oyendo las quejas de los malherbólogos, que siempre quedan fuera de esas posiciones, le pregunté hace unos días a un amigo malherbólogo que tengo cerca de mi despacho y le dije, ¿por qué no me dices unos cuantos hechos que te parece que son relevantes y que van a marcar la investigación o que en este momento ya son relevantes para la investigación? Y me dio unas cuantas ideas que yo he tratado de resumir en estos 5 puntos. Cómo ajustar las dosis de herbicidas y los volúmenes a las cantidades requeridas, prácticamente en otros campos también, pero en el campo de herbicidas, que es más importante desde el punto de vista como técnica en control integrado que en otras facetas, buena parte de esa cantidad se pierde, no es realmente útil. Hay que conocer mejor la biología, es algo que hemos repetido y seguimos repitiendo siempre. Las personas que tienen las claves de los programas de investigación. Esto de la biología, de las plagas, las enfermedades malariales es algo antiguo, eso necesitamos... No, es que sin esa investigación de base no avanzaremos nunca. La reducción de la contaminación causada por herbicidas, particularmente en áreas húmedas, que hemos tenido algunos problemas. Las relaciones dentro de los ecosistemas agrícolas entre insectos, herbívoros, enemigos naturales, enfermedades y malas hierbas. Y luego la detección, contención y erradicación de plantas exóticas, que también es un problema. Esa foto de aquí es de ese amigo mío, que es Andreu Taverner, que es de teosinte, que como probablemente muchos de ustedes sabrán, es una plaga que hay en las cercanías. Herramientas, eso me lo voy a saltar porque no vamos a tener tiempo, y una reflexión final. Preguntarnos otra vez, ¿qué necesitamos para acelerar la aplicación? Bueno, pues yo diría que desde que se investiga lo más básico hasta que un agricultor lo aplica, pasan una serie de años y pasan una serie de protagonistas en ese camino. Por lo menos aquí tenemos, yo he contado por lo menos 7. 7. Los he puesto ordenados
separadamente, porque trabajamos separadamente, casi siempre, es evidente que ese camino nos va a retrasar mucho en la aplicación. Tenemos que encontrar plataformas que unan estas cosas, estos componentes. Sin esto es absolutamente imposible, por lo tanto hay que encontrar puentes institucionales, actividades puente que nos permitan relacionarnos unos con otros. Por ejemplo, ahora mismo está en marcha la definición del RIS3, que es una herramienta importante y que puede jugar un papel en este campo. Por ejemplo, desde la Universidad de Lleida hemos entrado en relación con la Universidad Politécnica de Cataluña, con la Universidad de Gerona, alguna otra universidad, para ofrecer una plataforma de que acelerar, transferir esa tecnología que desde nuestros laboratorios existe. También desde AESAVE, la Asociación Española de Sanidad Vegetal, pretendemos que sea una plataforma para integrar todos los actores de la sanidad vegetal en España. No solamente investigadores, fundamentalmente ahora, sino gente de los servicios de sanidad vegetal, extensionistas, técnicos de ADV, satrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin esta colaboración es absolutamente imposible que avancemos más rápidamente. Muchas gracias por su atención.